La curiosidad mató al gato. Desde que tengo uso de memoria he escuchado esa frase, en la escuela, en mi casa, en el parque, en todos los lugares siempre me han dicho eso, pero yo siempre he pensado que es una mentira. Gracias a la curiosidad humana se ha inventado o se ha descubierto grandes cosas que hoy en día nos ayuda a facilitar nuestra vida. Gracias a la curiosidad de Isaac Newton de saber por qué la manzana se cayó del árbol, fue que sabemos lo que es la gravedad. Entonces dicha frase es una mala interpretación de la curiosidad. Eso pensaba yo, pero ahora me doy cuenta de que sí puede causar la muerte. Desde que era niño siempre he sido muy curioso, cualquier cosa que veía me daba curiosidad de saber cómo funciona o qué hace, y por esa razón me he metido en muchos problemas. Siempre he tenido problemas por mi curiosidad, pero al final nunca me he arrepentido porque había aprendido algo nuevo y útil para mí. Aunque mis amigos y mi familia me aconsejaban que no sea muy curioso ya que me podría hacer un daño terrible, pero mis ganas de conocer el funcionamiento de todas las cosas me ganaban y al final no podía resistirme. Y así crecí con esa curiosidad siendo cada vez más grande. Desgraciadamente un día entendí que todo lo que me decían sobre ser muy curioso era cierto. Bueno, no estoy muerto, pero gracias a mi gran curiosidad, provocaré la muerte de muchas personas, y eso será el castigo de mi pecado. Todo sucedió el lunes 12 de enero del 2015, es decir, ocurrió el mes pasado de este año. Como siempre me levanté a las 7 de la mañana para asearme, desayunar y vestirme para irme al colegio. Yo entraba a las 8 am, pero como vivía cerca de mi colegio, entonces me levantaba una hora antes. Ya eran las 7:50 y salí de mi casa para ir a estudiar. Todo ocurrió como un día normal, llegué al cole, hablé con mis amigos, tuve la jornada de clases, llegué a casa a comer, me fui otra vez al cole a la jornada de tarde, tuve 2 clases y regresé a casa. Llegué a mi casa y empecé a revisar los deberes que me faltaban de hacer, pero antes de realizarlo mi madre me dijo que me vaya a comprar. Salí de la casa y tenía que bajar un piso para salir del edificio ya que yo vivo en un edificio de 10 plantas donde cada planta hay 4 departamentos y yo vivía en el primer piso. Cuando bajé y me acercaba a la puerta para salir, escuché que alguien gritó mi nombre y yo pensando que era mi mamá subí para decirle que quería, ella me dijo que no me había llamado, pero me dijo que vaya rápido que necesita las cosas para empezar a hacer el almuerzo, yo me quedé impactado, estaba seguro de que alguien me había llamado, escuché que gritaron mi nombre, pero parece que era mi imaginación. Después de ese suceso yo seguí mi camino hacia la tienda. Había una enfrente del edificio, pero estaba cerrado, cosa rara porque normalmente a esa hora iba mucha gente y el dueño de la tienda perdería clientes. Tuve que ir a la otra tienda que estaba en la otra calle. Cuando viré la esquina volví a escuchar mi nombre. Yo me quedé muy impactado porque la calle estaba solitaria, solo estaba yo, pero luego recordé que la calle de mi casa había mucha gente y es posible que alguien de ahí gritó mi nombre, un conocido, un amigo, hasta un profesor que vivía cerca de mi casa, había muchas posibilidades y entonces volví hacia atrás y cuando volví a girar la esquina mi cara se me puso pálida, empecé a temblar con mucho miedo, la calle estaba solitaria, ¿cómo era posible eso si hace 5 segundos había girado y estaba seguro de que había mucha gente, pero ahora solo estoy yo, no creo que todos se hubieran ido al mismo tiempo, dije con una voz temblorosa por el miedo que sentía. Decidí regresar a casa, pero otra vez escuché mi nombre. ¡Alex! Giré la cabeza por todos lados, pero no había nadie hasta que volví a escuchar esa voz, pero ahora no solo decía mi nombre sino más palabras. Alex, estoy atrás tuyo. Ven, te necesito. Mis piernas temblaron y con mucha duda me di la vuelta y la vi. Una niña de como 10 años parada en la esquina, era rubia y peinada con una coleta. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué me necesitaba? ¿Debo correr e ir a casa o hacerle caso e ir con ella? Tantas preguntas me pasaron por mi cabeza, pero mis piernas ya habían elegido qué hacer, aunque estaban temblorosas, se movían hacia la niña. Mi curiosidad fue más grande que mi miedo. Entonces la niña empezó a caminar también, yo iba atrás de ella siguiéndola con muchas dudas, sin embargo, esa curiosidad que tenía en ese momento era mucha. Ella se metió en un callejón y cuando entré me di cuenta de que el callejón se veía muy distinto a lo que normalmente se ve.
debes de confiar en mí. Veas lo que veas, oigas lo que oigas, tú sigue adelante, confía en mí. Me dijo la niña y continuó caminando. Sin duda alguna mi curiosidad me llevó a un nivel en que pienso, pareciera que estuviera loco porque en ese momento me sentí una tranquilidad total. Entonces seguí caminando y a los 2 minutos después de que entré me di cuenta de que el lugar se estuviera encogiendo, las paredes se juntaban a medida que daba un paso hacia adelante, tenía el miedo de llegar a aplastarme así que decidí detenerme y decirle que a la niña que... Pero recordé lo que me dijo la niña, entonces confié en ella y seguí avanzando. Las paredes estaban a punto de aplastarme, un paso más y me iba de la vida, llegué a dar ese paso y cuando esperaba quedarme atrapado, las paredes me atravesaron y todo volvió a la normalidad. No sabía qué pasó, pero hice lo que ella me dijo, seguí caminando y no pasó nada a pesar de ver cómo las paredes se unían cada vez más. Me sentí aliviado y seguí caminando. Después de 3 minutos desde que sucedió de las paredes el lugar se volvió muy oscuro. Antes estaba oscuro, pero se podía ver las cosas, ahora no se veía nada en absoluto, me quedé quieto por unos segundos para ver solo oscuridad, no sabía dónde estaba ni qué había delante mío y entonces escuché un ruido. Vas a morir. Vete de aquí. Escuchaba una risa malvada y esas frases, decidí seguir avanzando, pero cada paso que daba se escuchaba cada vez más esa voz más temerosa y más fuerte. Ya no tenía ganas de seguir porque esa voz me daba mucho miedo, pero antes de rendirme vi una pequeña luz, decidí aguantar un poco más y me dirigí a la luz y antes de entrar escuché un... Vas a morir. Y volvió la luz. Ahí estaba la niña, esperándome para continuar caminando, pensé que me iba a decir algo por la demora, pero no me dijo nada y solo continuó caminando. Unos 5 minutos después de caminar vi una puerta. Ella me señaló que la abriera y desapareció. Sentí un pequeño escalofrío por mi cuerpo, pero estaba decidido a entrar. Había pasado por cosas terribles y ahora que tengo la respuesta no me iba a echarme atrás. Abrí la puerta y entré a un cuarto muy grande. Lo primero que me fijé es que no había techo ya que miré hacia arriba y no podía ver nada más que oscuridad. Luego me di cuenta de que era muy ancho, había una silla y el inicio de una mesa. Solo podía ver eso ya que el resto estaba muy oscuro. Busqué un interruptor para ver si había luz, pero una voz muy gruesa y tenebrosa escuché en ese momento. No hay luz en este lugar. Al escuchar eso empecé a sudar del miedo que sentía, era una voz que al escucharlo cualquier persona sentiría miedo. Gracias por venir, eres el primero en llegar hasta aquí. Me dijo y yo con un poco más tranquilo le dije, tú eres el que me llamó aquí. ¿Para qué me llamaste? Llevo aquí mucho tiempo y quería hablar con alguien. Me respondió. Siéntate, la silla es para ti. Continuó diciéndome. Gracias, dijiste que habías llamado a más personas, pero yo fui el único en que llego hasta aquí, le respondí. Exacto, la mayoría se fueron corriendo de miedo al ver la niña, otros no entraron al pasillo, algunos tuvieron miedo de ser aplastados por las paredes y regresaron, muy pocos hicieron caso a la voz que escuchaban en la oscuridad. Pero solo tú llegaste hacia la puerta y lo abriste. ¿Por qué? Me dijo el sujeto. Supongo que fue por curiosidad. Tenía mucha curiosidad de saber qué iba a ver o qué me iba a pasar por hacerle caso a la niña, fue lo que se me ocurrió responderle. Ya veo, curiosidad humana, jejeje. ¿Y qué eres, o quién eres? Le dije con mucho miedo al escuchar la respuesta. Yo soy un ser divino, nacido para proteger este mundo, pero ahora estoy encerrado y sin nadie para conversar. La respuesta me dejó un poco tranquilo por la intención que tenía. ¿Eres Dios? Fue el primer ser divino que se me ocurrió, aunque si la respuesta fuera positiva, entonces tendría más preguntas para hacerle. No soy Dios, pero soy alguien como él. Me dijo. Entonces, ¿eres un ángel? Le dije. No, Dios no me creo, fui nacido como él, yo soy el hermano de Dios, me llamo Zoid.
Me quedé en shock totalmente, estaba enfrente del hermano de Dios, entonces Dios es real y tiene un hermano. En mi cabeza tenía muchas preguntas para decirle, pero antes de decirle una, él siguió contándome. Desde que nacimos, él siempre fue el más talentoso de los dos. Mis padres lo admiraban por la capacidad que tenía él. Yo intentaba dar lo mejor de mí para que se sintieran orgullosos, pero nunca escuché un bien hecho soy de ninguno de los dos. A pesar de eso, yo seguía intentando dar lo mejor de mí hasta que un día él creó la vida. Y desde ese momento yo dejé de existir para mis padres. Impactado por esas palabras yo le dije, ¿y entonces tus padres te encerraron aquí? No, ellos ya no están vivos, murieron hace millones y millones de años. Fue Dios quien me encerró en este lugar, pero como soy su hermano no puede controlarme como a sus creaciones. Yo tengo también el poder que tiene Dios. Claro que él tiene más poder que yo, pero igual no puede manipularme. Por eso dejo esas trampas para que nadie se acercara. Mi cara se volvió muy pálida, si había entendido lo que sucedía, entonces cometí un error al entrar aquí. ¿Por qué te encerró Dios aquí? Comenté. ¿Por qué? Pues él no quiere que yo sea feliz. Por ese motivo fue que me encerró para no cumplir mi objetivo y ser feliz. ¿Tu objetivo? ¿Y cuál es tu objetivo? Le dije tartamudeando. Mi objetivo es ver a Dios sufrir, por eso maté a mis padres para verlos sufrir, por eso quise acabar con él, pero me ganó en esa guerra de hace millones de años y me encerró en este lugar, pero gracias a ti ya puedo salir de este lugar y por fin podré terminar lo que empecé. Matar a todos los seres que la han y lo que más ama es a su mejor creación, la humanidad. No puede ser, al escuchar eso me quedé sin ninguna reacción, él me había engañado para salir del lugar, no, todo fue por mi culpa, podría haber elegido irme a mi casa, no entrar al callejón, salirme cuando vi las trampas, pero por mi maldita curiosidad, fue que decidí confiar en la niña y seguirla hasta la puerta y abrirla. Después de esa charla la luz se prendió y lo vi, era muy grande, tenías unas alas muy gruesas y era de color negro. Me dijo que él tenía que salir, pero yo tenía que estar en ese lugar, entonces él me noqueó con un golpe de un dedo de él. Cuando desperté él ya se había ido y yo estaba en la parte de la oscuridad, sin embargo, puede sentir qué hace, qué ve, y a quién va a matar. Llevo un mes aquí y por ahora he visto cómo está consiguiendo hacer que los acompañe a la destrucción de la humanidad, tiene a muchos de su lado y ya va a empezar el ataque. Desde que tengo memoria he escuchado la frase, la curiosidad mató al gato, pero solo ahora entiendo que es verdad, sin embargo no mató al gato sino acabó con la humanidad.